Este es el video de la práctica Equilibrio líquido-vapor correspondiente al curso de Fisicoquímica 101-102, donde veremos un resumen de los conceptos teóricos y del procedimiento experimental necesario para cumplir los objetivos planteados. El objetivo general de la práctica es el estudio del equilibrio líquido-vapor en sistemas de dos componentes volátiles y miscibles en todas proporciones al estado líquido. Y el objetivo específico es la construcción del diagrama de equilibrio líquido-vapor para los sistemas acetona isopropanol y acetona-butanol a presión atmosférica. Las disoluciones que vamos a estudiar pueden ser consideradas disoluciones ideales, ya que sus componentes son muy similares en cuanto a tamaño, forma y naturaleza química. Recordar que las disoluciones ideales son aquellas en las cuales sus componentes cumplen con la ley de Raoult en todo el rango de composiciones. Esta ley establece que la presión parcial de cada uno de los componentes es directamente proporcional a la presión de vapor correspondiente a la sustancia pura y que esa constante de proporcionalidad es la fracción molar de ese componente en la fase líquida. Tanto la mezcla acetona-isopropanol como la mezcla acetona-butanol van a presentar un diagrama de equilibrio líquido-vapor, temperatura-composición, como se ve en la figura. La composición en el eje de las abscisas puede expresarse en fracción molar o fracción másica y siempre debe aclararse. T sub A corresponde a la temperatura de ebullición del componente A puro y T sub B la temperatura de ebullición de B puro. En este caso, A sería una sustancia más volátil que B, ya que presenta una temperatura de ebullición menor. Se observan las curvas de líquido y vapor que delimitan las zonas del diagrama donde existe solo una fase o dentro de ambas curvas donde existen ambas fases. Si calentamos una disolución de composición X0, al llegar a la temperatura T0 aparece la primera burbuja de vapor de composición I0. Si continuamos aumentando la temperatura en un recipiente cerrado a presión constante, las composiciones de líquido y vapor en equilibrio van variando según las curvas correspondientes como se ve en la figura. Al llegar a la temperatura T sub 1, estaría desapareciendo la última gota de líquido de composición X1. Entonces, para determinar la composición de líquido y vapor en equilibrio, alcanza con cortar cada una de las curvas a la temperatura para la cual queremos determinar esas composiciones. Si ahora queremos saber la cantidad que tenemos de cada una de las fases, podemos aplicar la regla de la palanca. Esta regla se aplica sobre los diagramas de fase para los sistemas binarios, como pueden ser dos fases sólidas, como en las selecciones, sólidos y líquidos, como van a ver el semestre que viene, o en el caso líquido-vapor, que es el que vamos a analizar a continuación. Se denomina regla de la palanca en analogía con un par de fuerzas actuando sobre una palanca ubicada sobre un punto de apoyo, como se ve en la figura. El punto de apoyo es el triángulo azul y el sistema estará en equilibrio si se cumple que la fuerza ejercida en A por la distancia desde A hasta el punto de apoyo es igual a la fuerza ejercida en B por la distancia entre B y el punto de apoyo. Si ahora pasamos al diagrama equilibrio líquido-vapor, tenemos que la cantidad de líquido que puede expresarse en masa o moles, dependiendo si el diagrama está en fracción másica o fracción molar, multiplicado por el segmento que une la curva de líquido con la composición inicial, que sería el punto de apoyo, tiene que ser igual a la cantidad de vapor multiplicado por el segmento que une la curva de vapor con la composición inicial. Por lo tanto, la construcción del diagrama se reduce a trabajar con diferentes composiciones de mezcla y determinar la temperatura de equilibrio con las correspondientes composiciones de líquido y vapor. Para eso vamos a utilizar un sistema como el que se muestra en la figura. Consta de un tubo donde se coloca la mezcla a estudiar, se tapa con un tapón que ya tiene incorporada la resistencia con la cual se va a calentar la solución y un termómetro para registrar la temperatura. También tiene un refrigerante que tiene adaptado un dedo donde se recoge el vapor condensado. Es un sistema cerrado porque todo el vapor que llega al refrigerante condensa y a presión atmosférica. Pero a diferencia de lo que vimos en el diagrama al calentar una solución,
El diseño del sistema de trabajo permite que la cantidad de vapor se mantenga constante, con lo cual queda fija la relación cantidad de vapor-cantidad de líquido. Al ser esta relación constante, como lo indica la regla de la palanca, la composición del vapor y la composición del líquido van a estar definidas al igual que la temperatura de equilibrio. La única dificultad experimental es que necesitaríamos determinar la composición del líquido en equilibrio que se encuentra en ebullición dentro del tubo, por lo que por un lado deberíamos manipular un líquido que está muy caliente y además la propiedad que vamos a utilizar para determinar la composición, que es el índice de refracción, depende de la temperatura. Para evitar esto vamos a hacer la siguiente aproximación. Como el tamaño del dedo es muy pequeño, podemos considerar despreciable la cantidad de vapor frente a la del líquido. Por lo tanto, como puede verse en el diagrama, la composición del líquido en equilibrio es aproximadamente igual a la composición inicial. Ahora se explicará brevemente el procedimiento experimental. El armado del sistema comienza colocando la mezcla a estudiar dentro del tubo. Se tapa con el tapón que tiene incorporada la resistencia y el sensor de temperatura. Se conecta el refrigerante teniendo la precaución de que quede bien colocado para evitar pérdidas de vapor al ambiente. Se aísla todo el sistema con espumaplas y algodón para evitar pérdidas de calor al ambiente. Se abre la canilla para que circule agua a través del refrigerante y se conecta la resistencia con un voltaje adecuado. Puede observarse cómo la temperatura del sistema comienza a aumentar. Para determinar la composición se va a utilizar la medida del índice de refracción. Para eso se toma una muestra de líquido con una pipeta con punta de goma, se coloca el líquido sobre el prisma del refractómetro, se cierra y se acerca la luz al prisma. Uno va a observar una interfase bien nítida con una parte superior más clara y moviendo el tornillo que está a la derecha del refractómetro va a ubicar esa interfase en la X. Aprieta el botón Read y va a obtener el dato del índice de refracción. Para determinar la composición de una mezcla necesitamos construir una curva de calibración. Para eso vamos a medir el índice de refracción de los dos componentes puros, en el caso de la figura acetona y butanol. Se sabe previamente que para esta mezcla y para la mezcla acetona-isopropanol existe una relación lineal entre el índice de refracción y la composición expresada en fracción másica. Por lo tanto vamos a obtener una ecuación de una recta. Luego, para cualquier índice de refracción de una mezcla de esos dos componentes, ingresamos a la curva y obtenemos la composición. Todas las medidas del índice de refracción se determinan con el promedio de por lo menos dos valores concordantes. Y para que sean concordantes deben diferir en menos de 4 en la última cifra. También hay que tener en cuenta que la medida del índice de refracción debe hacerse lo más rápido posible, ya que estamos trabajando con solventes volátiles y en el caso de la medida de una mezcla su composición irá variando a medida que se evapora. Cuando el líquido en el tubo entre en ebullición, se empezará a generar vapor. Al llegar el refrigerante va a comenzar a condensar y empieza a llenarse el dedo. Cuando se llena ese dedo, esperamos 10 minutos para que se alcance el régimen estacionario y hacemos la primera toma del condensado para medir el índice de refracción. Luego esperamos 3 minutos y volvemos a tomar otra muestra de condensado. Si los índices de refracción son concordantes, registramos la temperatura que indica el sensor y desconectamos la resistencia. Al terminar, se retira la aislación, pero no se destapa enseguida ya que estamos trabajando con solventes volátiles. Entonces colocamos el tubo dentro de una jarra con agua fría hasta reducir su temperatura y que sea segura su manipulación. Al terminar el periodo de enfriamiento, se destapa el tubo, se desconecta con cuidado el refrigerante y se devuelve el contenido del dedo y el contenido del tubo al frasco original.
Así el equipo quedaría pronto para colocar la siguiente mezcla.